soy Marlene, bienvenidos a mi canal. En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer estas preciosas flores. Miren, son unas flores amapolas anaranjadas, pero todavía no están abiertas completamente, ¿no? Entonces vamos a hacer estas flores que están muy fáciles y para esto les diré qué materiales vamos a usar. Y pues vamos a empezar. Primeramente vamos a empezar con las piezas de color anaranjado para hacer los pétalos. Cogemos una de las piezas y vamos a doblar así en dos. Doblamos así y cogemos la tijera y vamos a darle aquí un corte, miren, más o menos como a la mitad de este espacio. Damos un corte hacia arriba, así. Y aquí arriba vamos a redondear esta punta. Así. Entonces nos tiene que quedar de esta forma. Y hacemos lo mismo con cada pieza. Cortamos aquí más o menos como hasta la mitad para arriba. Y aquí en la punta redondeamos. Cortamos aquí y aquí redondeamos. Y aquí la última. Y ya está. Y ahora que tenemos las piezas ya cortadas, vamos a pasar con el encendedor en los bordes. Aquí en la punta, en lo que hemos redondeado, le vamos a doblar un poquito hacia atrás. Que se ondule un poquito, pero solo es muy mínima la ondulada que le estoy dando, ¿no? O sea, solamente es una pasadita con el encendedor. Y lo demás lo pasamos así y tenemos cada pétalo de esta forma. Igual hacemos con cada una de las piezas. Vamos a quemar todo el alrededor. Y como les digo, acá en la puntita le pasamos un poquito el encendedor para que doble un poquito hacia el otro lado. Y aquí abajo le damos una pasadita para que no se deshilache. Y aquí, como les dije, le pasamos un poquito para que se doble un poquito. Y la última pieza. Aquí le doblamos un poquito. Y abajo quemamos. Y bien, tenemos aquí todos los pétalos listos. Ahora cogemos aguja e hilo y vamos a unir los pétalos. Cogemos así un pétalo y otro. Ponemos, miren, justo aquí en la mitad de esta parte de abajo del pétalo, ponemos el siguiente y ahí es donde vamos a empezar a coser. Y acá le damos una puntada. Cogemos el siguiente pétalo que lo montamos de la misma forma aquí hasta la mitad. Y aquí hacemos la siguiente puntada. Luego hacemos lo mismo con cada pétalo. Cogemos, lo ponemos como hasta la mitad. Y aquí cosemos. Ahora nos falta, acá tenemos el último porque en total son 5 pétalos. Cogemos, lo ponemos como hasta la mitad y le pasamos igual la puntada. Y atravesamos el hilo. Y ahora tenemos así de esta forma. Y vamos a unir el círculo completo. Entonces miren, cogemos el donde está el nudito. En ese lado, en ese sentido. Y vamos a poner esto encima.
O sea, el primer pétalo que hicimos, que colocamos ahí, vamos a poner encima de este y entonces todos están en la misma posición. Y ahora también aquí le damos una puntada. Cosemos ahí. Y ya está. Y tenemos listo. Lista, casi lista la flor. Jalamos. Así. Acomodamos nuestros pétalos. Y acá le vamos a dar, no muy apretado, que quede un poquito abierto todavía. Y acá le vamos a dar unos nuditos para sujetar. Ya está. Y cortamos. Y tenemos lista esta parte de nuestra flor. Y acomodamos aquí ya. Acomodamos así. Hay hay amapolas que están más abiertas, ¿no? Esta, como les dije, es una que está todavía no muy abierta, ¿no? A medio abrirse. Y bueno, pues vamos a dejar esto a un lado y vamos a continuar con la parte del medio. Y ahora vamos con la cinta amarilla. Vamos a doblar en 2. Nos va a quedar aquí esto para 2 flores, ¿no? Porque solo vamos a usar la mitad de esto para cada uno. Pues, pero empecemos. Miren, yo le voy a dar acá una puntada para cortar del mismo tamaño y que me salga exactamente como quiero hacer. Pues le doy la puntada. Solo es para sujetar porque este hilo lo voy a sacar. Así. Y acá, teniendo en la cinta dividida en 2, voy a cortar. O si quieren también sin puntada le pueden dar el corte y no pasa nada. Pues bien, retiramos el hilo. Y entonces, como les dije, acá tenemos para dos flores. Lo que hacemos ahora es deshilachar esto hasta la mitad. En esta forma. Vamos a sacar estos hilos los largos. Así. Entonces para formar como los pistilos o la parte del medio de la flor. Y pues así poco a poco vamos deshilachando. De este lado lo puedo coger también. Hasta la mitad, como les dije. Todavía un poquito más. Y pues me parece que ya está. Entonces así es como nos tiene que quedar. Teniendo lista esta parte, miren, le vamos a dar una quemadita acá a los costados para que ya no siga deshilachando. Y ya está. Ahora, esto es opcional, bien pueden hacer simplemente así. O yo le puse a estas, miren, no sé, tal vez no se nota mucho. Tiene como unos puntitos. Y eso lo hice así. Cogí un esmalte, tengo de este color, miren. Y aquí le pasé así. A ver, así en las puntas. Es esmalte para uñas. Y pues le pasamos así. Ya está. Y esperamos a que seque. Y ahora vamos a coger el alambre. Miren, puede ser este alambre que tiene 0,5 milímetros de grosor.
o puede ser cualquier otro alambre, ¿no? Miren, por ejemplo, este que viene forrado es más gruesito. Con este hice esta flor y el tallo me salió más grueso. Este lo hice, ven que está más delgado, lo hice con este alambre. Este es alambre para sujetar plantas, algo así, ¿no? Y este es alambre que es de los que venden para manualidades. Y bueno, entonces lo que hacemos con el alambre es que vamos a doblar en dos. Y aquí bien puede ser que van enrollando así con la mano, o bien se pueden ayudar con un alicate, como en este caso que tengo aquí uno. Podemos ir doblando así con el alicate. De cualquier forma, bien con la mano sale, el resultado es igual. No solamente que es para con este alicate, pues que nos podemos ayudar para que sea un poco más fácil de doblar. Y vamos enrollando así, juntando los alambres todo el largo. O bien si tuvieran alambre de 1 milímetro también lo pueden usar, solo que de 1 milímetro está un poco más, un poquito más grueso y es como este grosor, ¿no? Pero queda más, ¿cómo les puedo decir? No queda como este que me gustó, que tiene la formita diferente, ¿no? O sea, no está derechito. Con el alambre de 1 milímetro les va a salir derechito, pero bueno, también puede ser, ¿no? Sí, depende de cada gusto. Entonces enrollamos el alambre. Hasta el final. Ya está. Y esta puntita de acá la vamos a aplastar un poquito. Y ya está. Ya tengo aquí listo el alambre. Ahora vamos a armar la parte del medio. Ya tengo listo acá lo que van a ser los pistilos. Cojo el alambre y vamos a echar aquí un poquito de silicona. Y pues vamos a poner el alambre. A ver. Vamos a pegar ahí el alambre. Y vamos a ir dando vueltas. Así. Vamos poniendo silicona un poquito. Y vamos enrollando. Así. Luego continuamos acá un poquito más de silicona. Y continuamos enrollando. Acá. La última parte. Y terminamos, ¿ven? Y así es como queda. Le damos acá una despeinadita y ya está listo. Tenemos lista esta parte de los pistilos. Ahora vamos a coger el alambre y vamos a introducirlo acá en la mitad de la flor. Pero todavía no lo ponemos para abajo porque acá le vamos a poner también un poco de silicona. Y vamos a acomodar esta parte en el medio. Lo apretamos, lo aplastamos para que quede mejor, si queda más anchito. Y ya está. Ya está lista. Y unida a la parte del medio. Miren, ya está casi lista nuestra flor. Miren qué bonita. Y ahora nos toca hacer esta parte de abajo. Entonces cogemos la cinta verde y vamos a doblar en 4. Esta cinta, como ven, es más gruesa, es de 4 milímetros. Vamos a doblar en 4. Así. Y ahora aquí bien pueden, si quieren lo marcan, vamos a formar de esta forma, de este redondeado, ¿no? Como 4 pétalos.
Y entonces cogemos la tijera y empezamos más o menos por acá. Y vamos a redondear aquí. Y aquí en el otro lado cortamos así a esta altura. Y entonces tenemos así esta forma. Y aquí la puntita, cuando hemos doblado, le vamos a dar aquí también un cortecito para por ahí poder introducir la flor. Y entonces aquí ya le damos una quemadita. Es la parte del medio. Y también vamos a quemar todo el borde, los bordes, perdón. Entonces cogemos uno por uno acá y vamos dando así una pasadita para formar y para que no se nos deshilache. Y vamos dando así todo alrededor, quemando alrededor. Y ya lo tenemos listo y ahora vamos a acomodar en la flor. Entonces miren, ahora cogemos esta pieza y vamos a introducir por acá el alambre. Y antes de ponerla, de colocar debajo de la flor, pues vamos a echar acá un poco de silicona en cada uno de estos pétalos. Y vamos a subir así y pegamos aquí en la parte de abajo de la flor. Y ven, así es como queda. Y ya está casi lista. Ahora nos toca con la cinta floral. Vamos a forrar el tallo, el alambre. Y entonces, bueno, pues para que sujete bien le vamos a poner aquí un poquito de silicona. Y vamos a enrollar la cinta. Entonces vamos enrollando así esta cinta alrededor del alambre. Hasta el final. Acá ya terminé. Y le podemos poner un poquito de silicona para que quede bien pegado ahí, o bien simplemente le damos vueltita, que a veces se suelta. Normalmente esta cinta va pegando, ¿no? Y vamos dando vuelta y se va quedando pegadita ahí, pero a veces se suelta, entonces mejor si le echamos un poquito de silicona. Y bien, miren qué bonita esta flor, miren qué fácil. Pueden hacer varias para hacer una decoración, o bien pueden, si quieren, cogerlas así, unirlas como que fuera un tallo con las flores, ¿no? Varias, van dándole vuelta aquí al alambre y luego forran encima. O bien pueden hacer sin el tallo y podemos hacer un bonito adorno también para el cabello. Miren, juntamos 3 de estas flores. Podemos ponerle aquí algunos adornitos, pero sin usar ya los tallos. Miren qué bonitas flores. Son amapolas anaranjadas. Como les dije, están a medio abrir. No son todavía de las que están ya abiertas. Y miren qué bonitas. Bueno, pues entonces esta ha sido la idea de esta semana. Si les gustó esta idea, este tutorial, regálenme un like. Y quiero invitarles a que se suscriban a mi canal. Bueno, que pasen un bonito día. Nos vemos a la próxima semana, perdón,
con un nuevo tutorial. Gracias. Chao.